Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por unirse el día de hoy. Gracias, señora Mavis, por unirse desde Colombia. Gracias, Carlos, por estar puntual. Y recientemente ahorita se nos une la señora Belina. Gracias por unirse. Bienvenidos. En este día sábado nuevamente estamos listos para iniciar nuestra conferencia del día de hoy. Un saludo a todos. Bendiciones, ¿verdad? Bendiciones también a las personas que nos miran a través de Facebook y de YouTube. Eh, si tienen alguna pregunta o algún comentario, o si quieren ser parte también de este estudio de conferencias, si quieren participar, debatir, tienen alguna duda del principio divino, pueden escribirnos en los comentarios y nosotros con mucho gusto nos vamos a poner en contacto con ustedes para que podamos ya sea debatir o aclarar dudas sobre el principio divino o cualquier pregunta que tengan referente a las conferencias que nosotros impartimos sobre esta nueva expresión de la verdad que es algo reciente, ¿verdad? Es algo reciente, es algo nuevo y por lo tanto es lógico que aparezcan dudas. Personas que nunca han escuchado el principio divino van a tener dudas, van a tener preguntas, ¿verdad? Pero para eso están estas conferencias de los sábados, para que ustedes puedan resolver sus dudas, resolver esas inquietudes que tengan sobre las explicaciones del principio divino. Gracias, muy buenas noches, señora Avelina, gracias por unírsenos. Entonces, vamos a iniciar. Cualquier consulta, pregunta, duda, la pueden escribir en los comentarios también, o los que nos están viendo por Facebook, igual también por los comentarios, para que podamos ayudarles a resolver esas preguntas, esas dudas. Entonces, antes de comenzar, vamos a, como todos los sábados, hacemos una oración de inicio para reportar al cielo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a estudiar la verdad de Dios. Entonces es como una ofrenda la que vamos a hacer, una ofrenda al cielo en esta hora de estudio que vamos a dedicar, ¿verdad? Porque son principios que Dios hizo, son principios que eh, Dios creó. Entonces es como una ofrenda que estamos haciendo al cielo, nosotros dedicando, pudiendo estar haciendo otras cosas, ¿verdad? Pudiendo estar viendo televisión o haciendo cualquier otra cosa que este mundo nos ofrece. Sin embargo, nos tomamos el tiempo para dar una hora, aunque sea, ¿verdad? Para el cielo, para Dios. Entonces vamos a orar para reportar eso. Me acompañan en la oración, entonces. Vamos a orar. Buenas noches, Padre Celestial. Estamos aquí reunidos, un grupo de sus hijos, para estudiar su verdad, estudiar el principio divino, esta nueva revelación que usted nos ha dado a través de los fundadores del movimiento de unificación. Queremos en esta hora abarcar todo lo que podamos, Padre Celestial, y que podamos resolver muchas dudas que tenemos sobre el principio divino, que podamos ser esas personas que también puedan llevar la palabra de verdad a muchas personas que necesitan este mundo. Sabemos que este mundo gobernado por Satanás, eh, Satanás muchas veces controla a las personas e impide que las personas conozcan la verdad. Entonces nosotros queremos ser ese portador de esa verdad suya, de ese conocimiento, de esa eh, verdad que pueda romper las cadenas de la ignorancia. Gracias por la oportunidad que nos da y queremos agradecer por los participantes también. Bendiga a cada uno de ellos. Y oramos, reportamos en nombre del Mesías. Amén. Amén. Bien. Muchas gracias, hermano. Entonces voy a compartir pantalla para que iniciemos la conferencia del día de hoy. Recordemos que estábamos estudiando sobre el fundamento de fe y el fundamento de sustancia a nivel familiar, o sea, los principios de la restauración. Entonces voy a compartir pantalla. Y habíamos quedado en esta parte, donde explicábamos que el Mesías es una persona que en realidad no es que Dios ya la haya tenido desde antes, desde un principio, sino que es una persona que nace bajo un fundamento que
Dios y el ser humano crean, o sea, es un esfuerzo, un trabajo en conjunto entre Dios y el ser humano para crear el fundamento para el Mesías. O sea que el Mesías nace gracias a este fundamento. Ya habíamos aclarado, ¿verdad? Que no era que el Mesías ya había existido desde antes, porque si el Mesías existía desde antes, quiere decir que todo el plan de la caída y el sufrimiento humano también estaba planificado por Dios. Entonces yo decía Dios, entonces ya voy a tener al Salvador listo para cuando ellos caigan, entonces cuando ellos cometan pecado, yo enviar al Salvador. ¿Verdad? No, no tiene sentido que Dios tenga un Salvador preparado si no hay nadie a quien salvar. Entonces, si habíamos dicho que la Biblia, este libro, es es como Dios, es la explicación de cómo Dios trabajó para crear este fundamento, para que el Mesías pueda nacer en la tierra. Y es el fundamento de fe y fundamento de sustancia, habíamos dicho, ¿verdad? Que es hacer lo que Adán y Eva fallaron en hacer. Adán y Eva fallaron en tener fe en la palabra de Dios. Ellos cayeron, cometieron pecado porque ellos no tuvieron fe en la palabra de Dios, ¿verdad? Ignoraron la palabra de Dios. Entonces, para restaurar eso es necesario establecer fundamento de fe en el cual Dios va a escoger a una figura central que va a representar a Adán, ¿verdad? Que era lo que tenía que hacer Adán. Adán tenía que ser la figura central y obedecer el mandamiento de Dios con fe. Entonces, punto número dos, Dios le va a pedir una ofrenda a esa persona eh, y esa persona tiene que tener fe y hacer esa ofrenda que Dios le pide. Y el punto número tres, esa persona tiene que hacer esa ofrenda en un periodo determinado de tiempo. O sea, que no puede simplemente hacerlo cuando él se le da la gana o cuando él quiera, ¿verdad? Sino que esa persona tiene que hacerlo en el tiempo determinado donde Dios le pide realizar esa ofrenda. Entonces, ahí se cumple el fundamento de fe. Que en sí explicamos que el fundamento de fe se viene a dar porque es lo que tenía que hacer Adán. Adán tenía que establecer este fundamento de fe para convertirse en el Mesías en este caso de Eva, que había caído, ¿verdad? Ya, que había pecado. Entonces, si Adán, él hubiera establecido este fundamento de fe, eh, entonces él hubiera podido establecer entonces esa persona que hubiera sido el Mesías, ¿verdad? El Mesías que hubiera podido salvar a Eva en este caso. Entonces, ¿qué tenía que hacer Adán? Adán tenía que convertirse en la figura central, él ser la ofrenda, tener fe en la palabra de Dios y todo el periodo de tiempo, o sea, pasar por las tres etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Quiere decir que Adán tenía que obedecer el mandamiento de Dios, no solamente un día, ¿verdad? Bueno, hoy voy a obedecer y ya los otros días ya se olvida el mandamiento, ya puede comer del fruto, no. Él tiene que guardar ese mandamiento todo el periodo de crecimiento, o sea, hasta que él llegue a la perfección. Una vez que él llegue a la perfección, eh, entonces una vez que él llegue a la perfección, eh, ahí él ya se convierte en uno con Dios. Dijimos que la persona que cumple con la primera bendición, esa persona llega a la perfección y esa persona sustancializa a Dios en la tierra. Ya esa persona puede decir, el que me ve a mí, ve a Dios, como lo dijo Jesús. Entonces, esa persona, en ese caso Adán, hubiera podido salvar a Eva fácilmente, sin ningún mucho esfuerzo, ¿verdad? Como lo hizo, como lo que tuvo que hacer Jesús, ¿verdad? Jesús tuvo una misión muy difícil en un mundo satánico, ¿verdad? Lleno de personas malas que solo deseaban destruir, ¿verdad? Destruirlo. Sin embargo, Adán hubiera tenido una misión fácil. Bueno, entonces, por eso es necesario el fundamento de fe, porque el ser humano perdió la palabra de Dios, se apartó de Dios por falta de fe en su palabra, en su mandamiento. Y el fundamento de sustancia viene a presentarse porque heredamos la naturaleza caída de Lucifer. Todos al caer bajo el dominio de Lucifer, todos heredamos esa naturaleza caída, el cual no nos hace ver a Dios en las demás personas. Y eso es lo que más nos cuesta a nosotros. Lo que más le cuesta al ser humano no es creer en Dios. Si nosotros hacemos una encuesta de las personas que creen en Dios y los que no creen,
El gran mayoría porcentaje de personas cree en Dios. Pero sin embargo, eso no hace que seamos mejores, ¿verdad? No hace que sea el mundo un mundo mejor. El diablo mismo cree en Dios. Entonces no es problema el creer en Dios, no es ningún problema. Pero en donde tenemos el problema nosotros es ver a Dios en los demás. Es ver a Dios, ver la parte buena que los demás tienen, esa parte buena, esa mente original, esa parte original que fue creada por Dios. Ser capaz de ver eso en los demás y en nuestra figura central, en nuestros hermanos, en nuestros vecinos. eh, Ese es el reto más difícil y porque esa es la naturaleza caída que heredamos de Satanás. Esa es la naturaleza caída. Entonces, el fundamento de sustancia es eliminar esta naturaleza caída, Satanás, recordemos que él no podía ver a Dios en Adán y Eva. Él no encontraba significado él tener que unirse a Adán y Eva para, para poder llegar a Dios. Entonces él comenzó a sentir celos de Adán y Eva, porque él estaba antes que Adán y Eva, entonces comenzó a sentir celos, no podía ver a Dios en ellos, ¿verdad? Por esos celos que tenía, esa envidia que tenía Adán y Eva. Y ese sentimiento que tenía Lucifer, pues lo heredamos todos los seres humanos que vinimos de esta linaje de caída, ¿verdad? De la caída humana. Entonces, para restaurar eso, Dios va a hacer pasar a una persona en la posición de Lucifer y lo va a hacer experimentar lo mismo que experimentó Lucifer. Y también Dios va a hacer una persona que esté en la posición de Adán, para que así esas personas se encarguen de restaurar esa naturaleza caída. O sea, ¿cómo se va a restaurar? Esa persona en la posición de Lucifer tiene que pasar a través de esa persona en la posición de Adán y tiene que aceptar a esa persona como enviado de Dios, como esa persona como que viene en nombre de Dios. O sea, que tiene que amar a esa persona tomando el punto de vista de Dios y ver a Dios, ser capaz de ver a Dios en esa persona, ser capaz de decir, bueno, yo veo que Dios trabaja a través de esta persona, ¿verdad? Que eso es lo que debió hacer Lucifer. Lucifer debió decir, bueno, yo veo que Adán y Eva ahora son los que con los que Dios trabaja, son los hijos de Dios, por lo tanto yo voy a servirles a ellos. Entonces, esa persona tiene que sobrepasar eso y tiene que hacer lo contrario a lo que hizo Lucifer. ¿Qué fue lo que hizo Lucifer? Recuerdan. Eh, Lucifer eh, no tomó el punto de vista de Dios y mató a Adán, terminó matando a Adán. Eso fue lo que hizo Lucifer. Entonces, esa persona en la posición de Lucifer que Dios va a escoger, tiene que hacer lo contrario a eso. En lugar de matar a esa persona, tiene que unirse a esa persona que Dios elige en la posición de Adán, tiene que unirse a ella y tiene que aceptar instrucciones de Dios a través de esa persona. Tiene que ser capaz de ser humilde y unirse, crear unidad, armonía, crear una relación de dar y recibir armoniosa. Y de esa manera, esa naturaleza caída se estaría restaurando. Entonces, y Dios le estaría demostrando, por supuesto, a Satanás que en realidad sí, a través del amor es posible la unidad. Lo que pasa es que Lucifer no tomó el punto de vista de Dios y por eso matando a Adán, terminó haciendo cosas egocéntricas y terminó matando a Adán espiritualmente. Entonces Dios, al demostrar eso, al demostrarle a Lucifer, eh, a través de una persona que restaure esto, ¿verdad? Le estaría demostrando que él estaba equivocado en realidad cuando él hizo lo que hizo, ¿verdad? Lucifer. Entonces, de esa manera también puede crearse el fundamento para que nazca el Mesías. Entonces, una vez se establecen estas dos cosas, el fundamento de fe y el fundamento de sustancia, entonces Dios ya puede hacer que nazca el Mesías. Ya se crea el fundamento para el Mesías, ya el Mesías ya puede venir. Dios puede elegir una persona que nazca fuera del linaje de Satanás, que Satanás no pueda influenciar, porque ese es el Mesías. No es que el Mesías venga de otro planeta o el Mesías sea algo raro, ¿verdad? Algo, no sé,
un extraterrestre, algo totalmente diferente a nosotros. No, no, en realidad, el Mesías es una persona, un ser humano normal, como todos los seres humanos. Tiene dos ojos, una boca, una nariz, ¿verdad? Tiene dos manos. Es un ser humano normal, incluso más normal que nosotros, ¿verdad? Lo he mencionado otras veces, porque es un ser humano que no tiene pecado original. El Mesías nace fuera del linaje satánico, fuera de ese mundo satánico. Por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo, decía Jesús. Es porque su linaje, el linaje de Jesús, pertenecía a un linaje diferente, el linaje verdadero de Dios. Él no nació bajo el linaje satánico, ¿verdad? De Adán y Eva caídos. Sí es cierto que él nació en este mundo y una mujer que que está en el linaje satánico, ¿verdad? Fue María, ¿verdad? Que sí estaba dentro del linaje de la caída humana, le dio nacimiento a Jesús. Pero Dios, al establecer este fundamento, Dios puede reclamar completamente a Jesús y por eso Satanás no puede influenciar al Mesías, no puede influenciarlo, eh, no puede tomar dominio, ¿verdad? Y influenciarlo de ninguna manera, porque el Mesías nace fuera de ese mundo. Entonces, esa es la importancia de entender que el fundamento para el Mesías, que es el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, fueron necesario el esfuerzo humano, en realidad no es algo que el Mesías viene, ¿verdad? Milagrosamente, porque sí, no, se pagó un precio para que el Mesías venga. Y como mencioné, el relato de la Biblia es ese precio, es esa manera en cómo Dios iba trabajando para crear el fundamento de fe y el fundamento de sustancia para que naciera el Mesías. ¿Por qué? Porque no fue fácil crear el fundamento de fe y fundamento de sustancia. Recordemos lo que dije la vez pasada en la conferencia del sábado pasado, que en realidad el ser humano muchas veces cumple su parte de responsabilidad y muchas veces no cumple su parte de responsabilidad. Entonces a Dios le costó mucho encontrar personas en la historia que cumplieran su parte de responsabilidad y establecieran estos dos fundamentos. No fue una tarea fácil en realidad, fueron una tarea de miles de años en realidad. Y ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Primero vamos a estudiar cómo Dios trabajó en la misma familia de Adán para establecer este fundamento. O sea, para Dios de una vez, ¿verdad? Se establece el fundamento, Dios de una vez quería mandar al Mesías, incluso en la familia de Adán, porque a Dios le interesa mucho más que a nadie salvar a sus hijos lo más pronto posible. Él no quiere esperar miles y miles de años a que el ser humano se decida a arrepentirse, ¿verdad? No. Incluso en el mismo momento en que Adán y Eva cayeron, recordemos que Dios fue y les preguntó que qué había pasado, porque Dios quería ver que ellos tuvieran responsabilidad, que ellos se arrepintieran. Entonces Dios podía tomar eso como un fundamento para hacer alguna condición, ¿verdad? Trabajar con ellos, ¿verdad? Porque Dios ya sabía lo que había ocurrido. Entonces, en la familia de Adán, Dios trabaja a través para establecer estos dos fundamentos. Entonces, Dios quiere mandar al Mesías lo más pronto posible, entonces quiere hacer que el ser humano establezca estos dos fundamentos. Vamos a ver cómo en la familia de Adán no se pudo establecer, bueno, Adán no pudo ser la figura central. Primero que nada tenemos que aclarar, ¿verdad? Porque Adán, dice el principio divino que Adán había sido el que causó también eh, el dolor en el corazón de Dios. Y no solamente eso, sino que Adán, una vez que pecó, ya había sido invadido por Satanás. Por lo tanto, Dios no podía trabajar con Adán porque si Dios le pedía una ofrenda a Adán, de alguna forma Satanás también podía reclamarlo, porque Satanás también podía dominar a Adán. Era como si Adán pudiera relacionarse con dos señores, ¿verdad? Satanás y Dios. Entonces, por eso Adán no pudo ser la figura central en esta primera familia. Eh, Era la persona que cayó y traicionó el corazón de Dios, primero que nada. Segundo, servía a dos señores y no asumió la responsabilidad, sino que culpó a Eva. Entonces, Dios no puede trabajar con Adán. Dios, ¿qué es lo que hace? Entonces, divide a Adán en dos. Simbólicamente, entonces, Dios hace que Adán tenga dos hijos, uno Caín y otro que se llama Abel. Y luego tiene un tercer hijo que se llama Set.
pero Seth no cumple ninguna función providencial, simplemente está ahí, ¿verdad? Los que van a cumplir la función providencial van a ser Caín y Abel. En este caso, el principio divino nos aclara que Caín y Abel, ¿verdad? Eh, son los que se encargan del fundamento de sustancia. Entonces, en la familia de Adán, bien, primero vamos a explicar lo que se refiere el bien y el mal relativos. ¿Por qué Caín y por qué Abel se encuentran en el mal Caín y Abel se encuentra al lado del bien respectivamente? Entonces, como Dios no pudo trabajar con Adán, Dios divide a Adán, ¿verdad? Simbólicamente en Caín y Abel, hace que tiene dos hijos, entonces uno en la posición de Caín, uno representando esa parte mala que tiene Adán y otro representando esa parte buena con la cual Dios trabaja, que es Abel. ¿Y Dios por qué lo hace así? Porque de esa manera Dios puede trabajar más libremente con Abel y Dios puede dejar que Satanás, ¿verdad?, trabaje con Caín directamente, incrementándole su resentimiento, odio, etcétera. Entonces Satanás puede influenciar más a Caín, más fuerte que lo que puede Abel, ¿verdad? Y Dios puede trabajar más, con más fuerza con Abel, a través de Abel. Pero entonces, el principio divino nos aclara de que este orden de Caín y Abel, ¿verdad? Porque Caín y Abel, bueno, Caín no había hecho nada malo, ¿verdad? Como para ser como eh, merecer esa posición. Y Abel tampoco había hecho como algo bueno, ¿verdad? Como para merecer la posición de estar en el bien. Pero Dios lo hace así de esa manera, ¿verdad? Porque de esa manera es como, más adelante vamos a ver cómo se puede restaurar el fundamento de sustancia a través de eso. Y también eso no está de acorde a como, ¿verdad? No es algo como decir, bueno, que Dios dijo, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, sino que así se dio, ¿verdad? Las cosas se dieron de esa manera. ¿Por qué? Porque eso está también, de principio uno explica que está dado debido al cómo ocurrió la caída. Recordemos que la caída humana ocurrió porque hubieron dos tipos de actos sexuales fuera de los principios. El primero fue el acto sexual entre Eva y Lucifer, y el segundo fue entre Adán y Eva. Entonces, el principio divino nos explica que fueron seleccionados Caín y Abel en dicha posición, o sea, Caín en el mal y Abel en el bien, del lado del bien, debido a este suceso de la caída. Porque la primera relación que hubo entre Lucifer y Eva, esa es una relación fuera de los principios, sí, pero esa está mucho más alejado incluso que la relación de Adán y Eva. Porque sí, la relación de Adán y Eva, o sea, que Adán y Eva tuvieran relaciones sexuales antes de estar preparados, también está fuera de los principios, pero si la comparamos con la relación entre Eva y Lucifer, Lucifer no estaba creado, no había sido creado para ser el esposo de Eva en ningún momento, ¿verdad? Según los principios de la creación, Lucifer era un sirviente, un ángel que iba a servir a los hijos de Dios. En cambio, Adán sí había sido creado por Dios para ser el esposo de Eva. Entonces, si comparamos las dos relaciones, vemos que la relación entre Adán y Eva, o sea, la relación sexual que ellos tuvieron entre Adán y Eva, está más, está más un poco más acorde a los principios. Por supuesto, también estuvo mal, ¿verdad? Que hizo que cayeran y pecaran. Pero si la comparamos con la otra relación, está menos mal, vamos a decirlo, ¿verdad? Está mal, pero está menos mal. Entonces, por esa razón, Caín representa el primer amor sexual o sea, la primera relación sexual que hubo, que fue la relación entre Satanás y Eva. Por eso simboliza el lado del mal, Caín, porque Caín era el mayor. Y, y Abel es el segundo hijo, está en la posición de el bien relativo más cercano a Dios, porque representa también la segunda relación que tuvo Adán con Eva, que está más apegado a los principios, porque Adán sí había sido creado para ser el esposo de Eva, según unos principios de la creación. Por esa razón, entonces, Caín toman esas dos posiciones, como el hermano mayor y el hermano menor. La relación más lejana de los principios y la relación un poco más cercana.
Pero eso es, como dice ahí la diapositiva, es mal relativo y bien relativo. ¿Qué quiere decir? Que Caín, no es que Caín era malo el 100%, ¿verdad? Y no era que Abel era bueno 100%, sino que tanto Caín como Abel, ambos tenían naturaleza caída, ambos tenían cosas buenas y cosas malas. Simple y sencillamente eso significa de que Satanás podía trabajar más libremente con Caín y Dios podía trabajar y cultivar el corazón de Abel más libremente que lo que podía hacer con Caín. Dios lo podía hacer con Abel. Eso es lo que significa. Pero ambos tenían pecado, ambos eran pecadores, ambos también tenían naturaleza original, ¿verdad? Bueno, y la otra razón que el principio divino nos menciona del por qué Caín fue escogido para estar del lado del mal, ¿verdad? Eh, eh, ¿Por qué? ¿Por qué Caín tuvo esa mala suerte, vamos a decirlo, esa desdicha de estar en esa posición, a ser despreciado por Dios? Es porque simple y sencillamente Caín es el primogénito de la familia, el primer hijo. Y Satanás, siendo gobernador de este mundo, Satanás quiere apoderarse y tomar dominio de lo mejor, ¿verdad? Que hay. Y en una familia el primogénito es el, el que tiene el segundo al mando después de los padres, vamos a decirlo así, ¿verdad? Una vez que los padres en la antigüedad, ¿verdad? En las familias antiguas anteriormente, una vez que los padres ya morían, entonces todo lo heredaba el hermano mayor, el primer hijo. Todo lo heredaba el primogénito y se convertía en el jefe de familia. Entonces él iba a gobernar todo, incluyendo los otros hermanos. Por eso Satanás, siendo gobernador del mundo, Satanás tomó a Caín y Dios pues tomó a Abel, ¿verdad? Como consecuencia, porque es el que quedaba. Entonces de esa manera eh, ellos trabajan. Pero Dios por eso, y aquí vamos explicando algo muy importante, porque la primogenitura es importante por esa razón, ¿verdad? Porque el primogénito hereda o tiene el dominio sobre la familia. En ese momento entonces Dios quería restaurar la primogenitura para también establecer el dominio, o sea, para también dominar, ¿verdad? A nivel familiar y quitarle ese dominio a Lucifer. Por eso Dios quería también restaurar esa primogenitura. Y ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, esa es la razón por la cual Caín es elegido en la parte del mal, en la parte de que Satanás puede influenciarlo más, y Abel es elegido en la parte del bien, que Dios puede trabajar con él. Entonces, el fundamento de fe se iba a establecer, eh, iba a ser establecido por Abel, y el fundamento de sustancia se iba a establecer entre Caín y Abel, y ahí van a establecer ese fundamento, esa condición para restaurar o erradicar la naturaleza caída. Bueno, ya expliqué esto, ¿verdad? El origen de las posiciones Caín y Abel, donde el arcángel siendo una, una relación, el arcángel con Eva, siendo una relación más alejada de los principios, por lo tanto es más malo. Y la caída física que fue entre Eva y Adán, perdón, es una caída, una relación que si la comparamos con la otra es menos malo. Simplemente eso. Por eso el primer hijo Caín representa el fruto de la primera relación ilícita entre Lucifer caído y Eva. Y el segundo hijo Abel representa el fruto de la segunda relación ilícita entre Eva caída y Adán. Y aquí vamos a ver una dinámica del segundo hijo, primer y segundo hijo en la providencia divina. Porque vamos a ver que esto también se repite en la historia una tras otra vez, ¿verdad? Vamos a ver en la Biblia incluso se encuentra la evidencia de cómo se repite este, ¿verdad? Este fundamento de fe y este fundamento de sustancia en esta dinámica, ¿verdad? Del hijo del primer hijo y el segundo hijo, Caín y Abel. Se repite constantemente, ¿verdad? En la Biblia. ¿Por qué? Porque las personas no cumplen con su responsabilidad, por lo tanto el fundamento no se puede establecer. Entonces Dios tiene que escoger a otra persona, a otra figura central. Entonces se vuelve a repetir el proceso, ¿verdad? El fundamento de fe y luego el fundamento de sustancia. Caín, una persona en la posición de Caín, otra en la posición, persona en la posición de Abel.
Por eso lo vemos que se repite muchas veces en la providencia divina. El primer hijo, Caín, se encuentra más alejado de Dios en la posición relativa al mal y tiene la primogenitura. El segundo hijo, Abel, está más cercano a Dios, tiene la posición relativa al bien y no tiene la primogenitura. Fundamento de sustancia también es como restauración de la primogenitura, ¿verdad? Porque el hijo mayor tiene que someterse y en esta ocasión recibir instrucciones y unirse a su hermano menor, Abel, ¿verdad? Entonces Caín, el primogénito, debe asumir voluntariamente la posición de segundo hijo. Y Abel, el segundo hijo, debe lograr con amor y entrega que Caín le ceda su primogenitura, o sea que Caín en realidad él pueda unirse a él para que así juntos ambos puedan recibir bendición de Dios, tanto Abel como Caín. La bendición de Dios es para ambos, ¿verdad? Tanto para Caín como para Abel. Pero necesitan ambos crear esta amor y unidad, esta relación de armonía entre Caín y Abel. Pero no es fácil, ¿verdad? Porque el primer hijo Caín, Dios le va a hacer sentir esos sentimientos de celos, envidia, y le va a costar a esa persona, a ese Caín, le va a costar ver a Dios en los demás, ver a Dios en su hermano menor. ¿Cómo es posible, va a decir Caín, que yo tenga que pasar o tenga que obedecer a mi hermano menor, ¿verdad? Si yo soy el mayor, yo soy el primero, el primogénito, ¿verdad? Que si ustedes se fijan bien, es lo mismo que decía Lucifer. Cuando Dios creó a Adán y Eva, eso decía Lucifer. ¿Cómo es posible que yo tengo miles de años de existencia, ¿verdad? Y recién aparecen Adán y Eva y ahora yo tengo que obedecerle a ellos, tengo que recibir instrucciones de ellos que recién aparecen y tengo que llegar a Dios a través de ellos? Entonces Lucifer no le gustó eso, ¿verdad? Entonces ese mismo sentimiento, Caín, esa persona en la posición de Caín, lo va a sentir, lo va a experimentar. Pero el trabajo de amor y unidad, de crear armonía, es algo que ambos tienen que lograr. No es un trabajo solamente de Caín, ni solamente de Abel tampoco, sino que es un trabajo en conjunto. Y ahora vamos a ir viendo. Aquí hay ejemplos de la dinámica de Caín y Abel. Aquí vemos al arcángel que en relación, ¿verdad? Si lo comparamos con Adán, Adán estaba más cerca de Dios, porque Adán fue creado como hijo directo de Dios, hijo de Dios. Sin embargo, Lucifer, el arcángel, tenía una posición en la creación de ser un servidor de los hijos de Dios, un siervo. Por lo tanto, su posición estaba más lejos del corazón de Dios y Adán estaba más cerca. Y él debía unirse a Adán y en el caso, ¿verdad? Lo que ocurrió en la caída, debía unirse eh, y recibir la palabra de Dios a través de Adán, recibir el mandamiento de Dios de no tocar el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal a través de Adán. Y de esa manera sí va a poder restaurar ese naturaleza caída. Lucifer hubiera olvidado eso, ¿verdad? Esos sentimientos que tenía de celos hacia Adán y hubiera aceptado a Adán, ¿verdad? Y hubiera recibido el amor de Dios muchísimo más sustancial que lo que él imaginaba. Ahora, Caín y Abel también. Caín está en la posición del mal relativo y Abel en la posición del bien relativo. Por lo tanto, Caín debe unirse a Abel, pero eh, debe crear ambos, tanto Caín y Abel deben crear esta armonía, esta relación de unidad y amor entre ellos. También en la mente y el cuerpo. Sabemos que el cuerpo, los deseos del cuerpo, como dice la Biblia, son muerte, más los de la mente, ¿verdad? Vida y paz. ¿Por qué? Porque el cuerpo, los deseos del cuerpo solo quiere satisfacer, el cuerpo es egocéntrico, ¿verdad? No piensa en la mente, no piensa en el propósito de la totalidad, solo piensa en su propio beneficio, el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo está más alejado de Dios. Y la mente, sí, la mente es
altruista, la mente puede conectarse con Dios y sus principios y la mente conoce la verdad de Dios y sus principios y por lo tanto puede ser puede la mente conectarse con un propósito que esté más elevado, que tenga que ver con el conjunto y no ser egocéntrica, ¿verdad? Por lo tanto, la mente está más cerca de Dios y el cuerpo está más alejado. ¿Y qué intenta hacer el cuerpo? Siempre destruir la mente, matar la mente, ¿verdad? Lo mismo que hizo el arcángel con Adán, intenta matarlo, lo mató, ¿verdad? Espiritualmente. Caín también mató a Abel, ya nosotros ya sabemos, todavía no hemos llegado ahí, pero ya sabemos en la historia que Caín terminó al final matando a Abel. Entonces el cuerpo también tiene esa dirección, ¿verdad? De matar a la mente, de matar a la mente, porque el cuerpo, bueno, como mencioné antes, desea satisfacer sus necesidades, por lo tanto quiere dormir más, quiere hacer solo lo que son los placeres físicos, placeres carnales, ¿verdad? Relaciones sexuales, comer más, todo lo que tiene que ver con placeres físicos. Entonces, ¿y eso qué pasa con la mente? Daña el espíritu, está violando principios espirituales. Eh, entonces, el cuerpo tiene que someterse a la mente y recibir desde la mente, tiene que recibir las instrucciones de Dios de cómo debe comportarse. Entonces, el cuerpo tiene que estar bien adiestrado, eh, bien educado, ¿verdad? En este sentido. Y el hombre caído finalmente tiene que unirse con el Mesías. Nosotros en la posición de Caín, ¿verdad? De Arcángel, nosotros, toda la humanidad entera, está en la posición de estar más lejos de Dios. Estamos más lejos de Dios porque no pertenecemos al linaje directo de Dios. Nacimos de un linaje satánico, de un linaje malo, ¿verdad? De un linaje caído. Y no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice Jesús en, lo dice en Juan 8:44, ¿verdad? Vosotros sois hijos del diablo, dice Jesús. ¿Verdad? Con mucho dolor, ¿verdad? Esas palabras, por supuesto que son palabras que a Dios mismo le duelen decir, pero es la verdad, ¿verdad? Tenemos que explicar qué es la verdad. Pero el Mesías viene de un linaje diferente, viene del linaje verdadero de Dios. Por lo tanto, él se encuentra más cerca de Dios de corazón, ¿verdad? Podemos decirlo, ¿verdad? El Mesías está más unido de Dios en su corazón. Dios habita en su corazón. Entonces, el hombre caído debe unirse al Mesías. Debe unirse al Mesías y aceptar las instrucciones de Dios a través del Mesías. Y ahí entonces se cumple el fundamento de sustancia. Eh, y no hacer lo que hizo, ¿verdad? El arcángel con Adán, que lo mató. No hacer lo que hizo Caín con Abel, que Caín terminó matando a Abel. No hacer lo que hace la mente, perdón, lo que hace el cuerpo, lo que hace el cuerpo hacia la mente, que el cuerpo siempre quiere matar a la mente y destruirla, ¿verdad? Haciendo sus placeres, sus deseos físicos, ¿verdad? Persiguiendo esos deseos físicos. Entonces el hombre caído, toda la humanidad también debe aceptar al Mesías y no matarle, sino aceptarlo. Porque si lo mata, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si mata al Mesías? Es un fracaso, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando el arcángel mató a Adán? Fue un fracaso, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando Caín mató a Abel? Fue un fracaso, lo podemos leer en la Biblia. Dios le advirtió incluso a Caín, el pecado está a la puerta como fiera que te codicia, le dijo Dios, a quien tú tienes que vencer. Entonces, claramente que Dios deseaba que Caín hiciera el bien y que no matara a Abel, pero sin embargo lo mató. Entonces, fue un fracaso. Si el cuerpo destruye la mente, es un fracaso también. Podemos verlo cuando una persona tiene un vicio, ¿verdad? Ya sea droga, alcohol, etcétera, fumar. Es algo que está mal, ¿verdad? Es un fracaso y destruye, por supuesto, la mente. Entonces, que el ser humano caído, la humanidad caída, mate al Mesías, de ninguna manera puede haber victoria y es un fracaso, ¿verdad? Es un fracaso. Y más adelante lo vamos a explicar más detalladamente. Pero básicamente esa es la dinámica de entre Caín y Abel.
que nosotros tenemos que estar conscientes que existe, ha existido en la historia de la providencia de la restauración. ¿Y qué tiene que hacer la parte más alejada de Dios? La parte que está más lejos de Dios tiene que unirse a la parte que está más cerca de Dios. Y de esa manera Dios puede bendecir a ambos. Dios puede bendecir a ambos. Pero es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Ya lo hemos visto y vamos a ver. Entonces, el fundamento de fe tenía que haber sido establecido por Abel, en este caso. Y vemos que la Biblia dice que Caín y Abel hicieron una ofrenda y Abel pues hizo la ofrenda de un cordero en un tiempo establecido y Dios aceptó su ofrenda. Pero dice la Biblia también algo curioso que ha sido un misterio, ¿verdad? Durante miles de años, porque dice la Biblia que Dios rechazó la ofrenda de Caín. Pero ¿por qué Dios, verdad? Si Dios es bueno, Dios es bondadoso, sin embargo, Dios miró con desprecio la ofrenda de Caín. Y esto es porque Caín estaba en esa posición, ¿verdad? Nunca se había revelado antes esta verdad tan clara como lo revela el principio divino, ¿verdad? Tan sencilla que ahora lo podemos nosotros conocer sencillamente. Porque Caín simple y sencillamente estaba en esa posición de representar al mal, de representar la primera relación ilícita entre Lucifer y Eva, ¿verdad? Representar al mal relativo. Es por simple y sencillamente esa razón de que Dios no puede aceptar a Caín. ¿Por qué? Porque así como Dios no podía aceptar que Lucifer se relacionara directamente con él, ¿verdad? Sino que Lucifer tenía que ir con Adán, ¿verdad? Para poder recibir la voluntad de Dios, para poder recibir el amor de Dios, tenía que ir a través de Adán y Eva. Entonces, ya Lucifer no podía relacionarse directamente con Dios. Eh, ya Dios para Lucifer, Dios era Adán y Eva. No solamente Lucifer, sino que para toda la creación, ¿verdad? Entonces, eso no le gustó a Lucifer. Y esa es la razón por la cual Dios también rechaza. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer que Caín experimente eso mismo que experimentó Lucifer para que él haga lo contrario y restaure esa naturaleza caída. Entonces, la ofrenda de Caín es rechazada porque representaba la posición del arcángel que debía relacionarse con Dios indirectamente a través de Adán y debía lidiar con el sentimiento de sentirse inferior. Entonces Dios, a propósito, en realidad, para que él pueda sentir este sentimiento de celo hacia su hermano, porque la ofrenda de Abel es aceptada con éxito. Dice, la ofrenda representa la posición de Adán, porque representaba la posición de Adán que se relaciona directamente con Dios. Esa es la posición que representaba Abel. Él debía ayudar a Caín a superar sus sentimientos encontrados. Entonces Abel tenía la misión, no solamente Caín, ¿verdad?, de restaurar este fundamento de sustancia. Bien, pero entonces aquí vemos que el fundamento de fe fue establecido con éxito. Abel lo estableció, hizo la ofrenda. Abel fue la figura central, la ofrenda fue un cordero y el periodo de tiempo fue el momento que hizo la ofrenda, ¿verdad? Que vemos que lo hizo con éxito. Entonces, para establecer el fundamento de sustancia, ahora Caín debía aceptar a Abel y unirse a Abel, o sea, crear una relación de amor y unidad con Abel, ¿sí o no? Habíamos dicho que a través de esto se establecía el fundamento de sustancia. Y ya Caín ya estaba con el corazón, ¿verdad? Con celos, odio hacia su hermano, ¿verdad? Envidia porque miraba que su hermano Dios sí le aceptó la ofrenda, sin embargo, él rechazó la ofrenda. Dios rechazó la ofrenda de Caín. Entonces Caín se estaba sintiendo prácticamente desplazado, siendo él el hermano mayor, ¿verdad? Ahora tenía que ir donde su hermano menor, ¿verdad? A lo mejor para poder, a lo mejor él sentía como su naturaleza original le decía a lo mejor a Caín, ¿verdad? Pídele consejo a Abel de cómo hacer una ofrenda, ¿verdad? Pero su arrogancia, su celo hacia Abel no le pudieron, le impidieron hacer esto a Caín. Entonces, la condición para eliminar la naturaleza caída se tenía que establecer entre ellos dos. Y por eso Caín entonces debía unirse a Abel en amor y unidad, o sea, pedirle a Abel, en ese caso, si Dios no le aceptó la ofrenda, por algo será, ¿verdad?
Entonces Caín debía unirse humildemente, llegar a donde Abel y pedirle tal vez un consejo de cómo hacer una ofrenda, cómo podía que le ayudara a hacer una ofrenda a Dios, tal vez, ¿verdad? Y Dios hubiera aceptado esa ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque está amando a su hermano, está uniéndose a su hermano. Pero, como dije, un trabajo en conjunto. No solamente Caín tenía que buscar esto, sino que Abel tenía que también hacer el camino, o sea, allanar el camino a Caín para que le fuera más fácil, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver que este Abel fue indiferente a la situación de Caín. Fue indiferente y simple y sencillamente ignoró lo que Caín estaba sintiendo. Entonces, eh, Caín debía amar a Abel, debía recibir de Abel el amor de Dios, servir y seguir a Abel y aprender de Abel el camino de Dios. O sea, aprender, pedirle consejo a Abel, ¿verdad? O pedirle tal vez que Abel le ayudara a hacer una ofrenda. Sin embargo, no lo hizo. Por eso Dios le dijo, ¿verdad? ¿Por qué andas con el rostro abatido? Le decía. ¿Por qué se ha caído tu semblante? Le dice Dios a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido, le dice. Mas si no haces el bien, dice, el pecado está a la puerta como fiera que te codicia, a quien tú tienes que vencer. Entonces Dios claramente le dijo a Caín que él tenía que vencer esos sentimientos y que si no lo hacía, el pecado está a la puerta como fiera que te codicia. Y todos vamos a pasar en esa posición. De alguna manera, hermanos, todos tenemos esa posición. Recordemos que dijimos que tenemos que restaurar el fundamento de fe y fundamento de sustancia a nivel individual, ¿verdad? Y justamente el señor José nos decía en la conferencia pasada que nos hablaba un poco sobre el fundamento de fe y fundamento de sustancia. Y a nivel personal, todas las personas tienen que establecer su fundamento de sustancia. Todas las personas tienen que estar en la posición de Caín. ¿Y quién va a estar en la posición de Abel? ¿Quién va a ser el Abel a nivel mundial? El Mesías, ¿verdad? Todos tenemos que en algún momento de nuestras vidas aceptar al Mesías. El Mesías, el elegido de Dios, el enviado de Dios. Entonces, tenemos que llegar en nuestro corazón a aceptar al Mesías y a unirnos con el Mesías. De esa manera establecer el fundamento de sustancia a nivel individual, ¿verdad? Todos vamos a sentir como que, no sé, celos, ¿verdad? Bueno, o no vamos a poder ver a Dios en el Mesías, ¿verdad? Muchas veces nos va a costar ver a Dios en el Mesías, pero tenemos que unirnos a Él y crear una relación de amor y unidad con el Mesías, con el Mesías. Entonces Caín tenía que restaurar esto y tenía que crear esta relación de amor y unidad con Abel. Pero Abel también tenía que esforzarse en que Caín tuviera ese camino pavimentado, como le digo, ¿verdad? No solamente dejar que Caín simple y sencillamente tenga que hacer lo que él tiene que hacer y punto, y si no, no se establece y ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que pierden la bendición de Dios no es Caín, sino ambos, tanto el que está en la posición de Caín como el que está en la posición de Abel, ambos pierden la bendición de Dios. Por lo tanto, eh, para que se pueda crear esa amor y unidad, Abel también debía amar a Caín como Dios le amaba, recibir trato injusto sin quejarse, servir y educar a Caín y lograr que Caín le ceda la primogenitura voluntariamente, no necesita ser forzado, porque Caín entendería que Abel está en la posición de Dios y que Abel lo ama, ¿verdad? De esa manera, entonces Caín voluntariamente cedería la primogenitura, no era ningún problema en eso. Pero ¿qué pasa? Abel no fue indiferente. Y yo siempre he dicho que incluso, bueno, yo pienso, ¿verdad? Que incluso Abel incluso tiene incluso más, un poco más de responsabilidad que lo que tiene Caín. Yo digo que es 50 y 50, ¿verdad? Pero Abel tendría un poco más eh, porque está en la posición de Dios. Es el que entiende la voluntad de Dios, es el que entiende el corazón de Dios, es el que entiende eh, esto, ¿verdad? Es el que más entiende lo que viene, todo lo que tiene que ver con los principios, la voluntad y el corazón y el amor de Dios. Por lo tanto, es el encargado de transmitir todas estas cosas, ¿sí o no?
Todas estas cosas Abel debió transmitirlas a Caín y hacerle sentir a Caín que él es especial, que él es único, que él es un hijo de Dios también y que él puede eh, hacer una buena ofrenda para Dios y Dios puede estar alegre por eso. Entonces Caín tiene esa dicha de que él, al estar en la posición de Dios, ¿verdad? Perdón, Abel, al estar en la posición de Dios, Abel, entonces él puede tener más facilidad para transmitir estas cosas a Caín, más facilidad para transmitir el amor de Dios a Caín. Y por eso yo pienso que incluso Abel, incluso, yo digo es un 50-50, ¿verdad? Pero haciendo un paréntesis, ¿verdad? Yo pensaría que Abel tiene un poco incluso más de responsabilidad que Caín, ¿verdad? Porque incluso el amor puede derretir el odio, ya lo hemos visto ahora en otras conferencias. El amor verdadero es capaz de destruir el odio, el odio. Entonces, Abel fácilmente, al transmitir el amor de Dios a Caín, hubiera podido destruir ese sentimiento que tenía Caín. Sin embargo, Abel no lo hizo, no lo hizo, fue indiferente, simple y sencillamente se ocupó de sus cosas, no le importó lo que Caín estaba experimentando, pasando, y por lo tanto, por eso no hubo amor y unidad, ¿verdad? Se perdió ese amor y unidad y Caín, vemos, dice la Biblia, le pidió a Abel que fueran al campo y terminó asesinándolo, ¿verdad? Terminó matando a Abel, lo mató y bueno, y listo. Se perdió el fundamento de sustancia, no se pudo establecer. Entonces el fallo de Caín fue porque no escuchó ni obedeció el consejo de Dios. Dios le dijo, ¿verdad, a Caín? Que no hiciera el mal, ¿verdad? Que el pecado está a la puerta como fiera que te codicia. Caín no amó a Abel como Dios le amaba. Por supuesto, Caín también debía amar a Abel, ¿verdad? Y ver a Dios a través de Abel. Y no vio a Abel como representante de Dios. No se sometió voluntariamente a Abel y no controló sus sentimientos de celos y de envidia hacia Abel. Y el fallo de Abel también. Abel falló, fue arrogante y no fue humilde. Se creyó el favorito de Dios. No amó a Caín como Dios le amaba. No actuó como representante de Dios y no ayudó a Caín a superar su situación. Y esto muchas veces nos pasa a nosotros, hermanos. Nosotros que somos las personas que están más del lado de Dios, las personas que están más practicando un principio con respecto a las personas que están en la calle, en la afuera, ¿verdad? Que no conocen de Dios o que son ateos, que no creen, ¿verdad? Nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir la voluntad de Dios, el amor de Dios, los principios de Dios a esas personas que están en la posición de Caín. Y muchas veces nosotros incluso nos ponemos arrogantes, ¿verdad? O nos creemos los favoritos de Dios, ¿verdad? Y no queremos ni siquiera hablarle o voltear a ver a las personas en la calle o a las personas que no practican los principios de Dios o que no siguen, ¿verdad, Dios? Cuando en realidad es lo contrario, nosotros somos responsables de llevar esa palabra, ese mensaje de Dios a las demás personas en el mundo que no conocen de Dios, que están más lejos de Dios, que están en la posición de Caín, ¿verdad? Entonces nosotros ahí cuando actuamos de esa manera, estamos fallando, ¿verdad? Eh, en nuestra posición de Abel, estamos fallando. Entonces tenemos que amar a Caín como Dios le ama, ¿verdad? Hacerle sentir a las personas de afuera, a las personas que no conocen de Dios, que ellas son hijos de Dios y que Dios les ama mucho y que Dios tiene un valor único, ¿verdad? En el universo. Tiene una naturaleza única dada por Dios. Y de esa manera nosotros estaríamos actuando como un buen Abel hacia las otras personas. Es algo que cuesta hacer, no digo que no, ¿verdad? Eh, cada uno tiene sus cosas, su personalidad, su naturaleza, pero es algo que nosotros debemos estar conscientes por lo menos para iniciar a trabajar en eso, en crear unidad, ¿verdad? Entonces, eso mismo, ese fallo de Abel y de Caín fue el causante de que se perdiera el fundamento de sustancia. Por lo tanto, el fundamento de sustancia se perdió y se pierde el fundamento de fe. Por lo tanto, Dios ya no puede trabajar más con la familia de Adán. Dios no podía decirles directamente a Caín y Abel. Estas son algunas lecciones aprendidas en la familia de Adán. Dios no podía decirles directamente a Caín y Abel lo que tenían que hacer. Era su parte de responsabilidad. Lo mismo que Dios le pasó en el jardín del Edén con Adán y Eva. Dios no
no intervino en la caída. Sí, Dios le dio el mandamiento, pero el Dios no intervino, ¿verdad? Porque es responsabilidad del hombre luego. Dios no puede obligarlos, ¿verdad? A hacer lo que Dios quiere, nada más. Porque entonces ya estaría violando un principio de libre albedrío. Entonces, cuando Abel no cumplió su parte de responsabilidad, Dios eligió a Set en su lugar y la providencia sigue adelante. Y la gente caída necesita una figura Abel que le lleve a Dios. Este es el Mesías. Ese es el curso de indemnización que todos debemos pasar. Entonces, este fundamento de fe y fundamento de sustancia, la familia de Adán se perdieron. Entonces, tiene que pasar 400 años, 400, no, 1600 años, son 40 generaciones, 1600 años para que Dios pueda trabajar nuevamente y Dios pueda escoger a la siguiente familia, que es la familia de Noé. Y eso es lo que vamos a ver el próximo sábado. Entonces, pero tiene que pasar 1600 años como un periodo de indemnización, ¿verdad? Porque una vez que el fundamento de fe y fundamento de sustancia han fracasado, entonces la balanza se inclina al lado de Satanás. Entonces, para poder equilibrarla nuevamente y hacer que Dios pueda trabajar, porque el ser humano, bueno, al fallar, ¿verdad? Satanás invade. Entonces Dios tiene que esperar 1600 años para que se pague la indemnización por el fallo. Y una vez pagada, pasado esos 1600 años, entonces Dios puede nuevamente trabajar con la humanidad y otra vez trabajar para establecer que el fundamento de fe y fundamento de sustancia. Entonces vamos a ver el próximo sábado cómo Dios trabaja con la familia de Noé para establecer el fundamento de fe y fundamento de sustancia también. Entonces, hermanos, vamos a terminar la conferencia aquí. Si tienen alguna pregunta o alguna consulta o comentario, son más que bienvenidos pueden escribirnos o abrir su micrófono si tienen alguna pregunta. Eh, bien, entonces, no sé si no tienen preguntas. Vamos a ver. Si no, pasamos a la foto. ¿Qué dicen? Para que ya terminemos el día de hoy. Si pueden encender sus cámaras para que nos tomemos una foto de recuerdo. Bienvenido, señor Roby. Gracias por conectarse. Espero esté escuchando ahí. Nos esté escuchando, ¿verdad? Entonces, bien, gracias, señor Jerónimo. Bienvenido. Vamos a tomarnos unas fotos entonces. Vamos a contar hasta tres. Uno, dos y tres. Ok. Muchísimas gracias entonces, hermanos. Gracias por participar y nos vemos el próximo sábado. Recuerden, compartir el enlace para dar testimonio, ¿verdad? Al principio divino, a todas las personas que conozcamos, los amigos, etcétera. Es importante siempre multiplicar, trabajar para multiplicar la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, pasen buenas noches, gracias por asistir y que Dios les bendiga siempre. Gracias, nos vemos hasta el próximo sábado. Hasta luego.